A ustedes les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, el primer capítulo, donde estamos estudiando. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a continuar con el tema que le hemos puesto a este viaje a través de esta linda carta, usando el capítulo 2, versos 10 y 11, donde Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Una expresión que es literal para aquellas personas a quien él está escribiendo, pero que también tiene un sentido espiritual muy importante para nosotros en el día de hoy, igual que para ellos que recibieron esta carta. Usted y yo no somos de aquí. Si usted es un cristiano, si usted es un creyente, usted no es de aquí. Estamos aquí, pero nuestra ciudadanía, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra manera de ver las cosas no es uno de este mundo. Y citando al apóstol Pablo en su carta al libro a los Filipenses, él les dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también la promesa de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. No somos de aquí, pero estamos en una travesía, en un viaje aquí en esta tierra. Y mucho de lo que nos dice Pedro tiene que ver con estas dos cosas. Y por eso yo he querido ponerle ese título a este estudio de este libro, de esta carta de Primera de Pedro. Y si ustedes van conmigo al capítulo 1 y al verso 10, yo voy a leer algunos versos aquí. Y quiero que ustedes escuchen estos versos porque es un tipo de introducción a lo que vamos a decir luego. Así que el versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Diga conmigo, para nosotros. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican o los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Repite conmigo, ¿para quiénes? Para nosotros. Yo quiero que usted entienda en este día, con algo usted sale de aquí, es que hay una gracia, una bendición, un regalo de parte de Dios que es para nosotros. Aquellas personas que leyeron esto cuando Pedro se los escribió, pero también para quienes, nosotros los que estamos aquí hoy. Esta gracia, los profetas antiguos solamente sabían de ella, entendían que Dios iba a hacer algo milagroso, pensaban qué persona iba a ser este Cristo, qué tiempo iba a ser este, cómo iba a ser ese momento. Y a ellos se les dijo, esto no es para ustedes. Esto es ¿para quiénes? Para nosotros. Así que tú que estás aquí en el día de hoy, dice el versículo 12, a ti se te ha anunciado esta gracia a través del Evangelio predicado. Tú tienes la oportunidad en este día de escuchar algo que debe causarte gozo. Si tú eres un creyente, ya debe afirmar tu fe. Si no lo eres, tú debes estar pensando, ¿cómo puedo yo tener esa esperanza
también. Y siguiendo entonces con nuestro tema, ¿cómo es que debemos vivir esa esperanza de algo que ahora sabemos que es nuestro, aunque todavía no lo hemos recibido en su totalidad? La semana pasada, si se acuerdan, hablamos de que esta era una esperanza viva o viviente, no algo estático, sino algo dinámico, pero algo también que tú tenías que vivir. Tú tienes que vivir según la esperanza que tienes. Y hoy yo quiero que ustedes toquen conmigo o veamos en los versos que siguen a este pasaje, que también para poder vivir esa esperanza Dios nos ha hecho un llamado a la santidad. Dios nos va a hacer un llamado a la santidad en estos versos que vamos a leer ahora. Y yo quiero que usted escuche esto que vamos a leer y estas frases y este sermón del día de hoy. Primero nos llena de gozo, o nos debe llenar de gozo, saber que Dios preparó algo que algunas personas solamente supieron que iba a suceder, pero que tú y yo lo podemos gozar en persona. Pero también que Dios, como es santo, nos llama a nosotros a una vida de santidad. Vayan conmigo entonces al capítulo 1 otra vez. Y los versos que siguen, los del verso 13 en adelante. La palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vamos a ver qué quiere decir eso. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu y para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor que permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo es que vamos a vivir una vida que refleje esa esperanza? Una vida que es un llamado a la santidad. ¿Cómo es que los vamos a hacer? Bueno, Pedro nos va a dar una serie de instrucciones aquí. Pero yo quiero que ustedes noten algo sutil conmigo quizás. Hay un matiz aquí en la manera en que Pedro se expresa. Donde Pedro hace un llamado y lo hace como un imperativo, ¿verdad? Una orden. Pero lo hace usando frases que nos dan a entender a nosotros que obedecer a Dios, que responderle a Dios de esta manera no es meramente porque Dios me lo demanda. No es meramente una orden, sino que debe ser una reacción de parte nuestra a esa gracia que se nos ha manifestado. En otras palabras, mis queridos, nosotros obedecemos a Dios no solamente porque Él me lo dice,
Y no solamente porque Él es Dios y yo debo obedecerle, sino que saber que Dios me ha manifestado a mí esa gracia debe producir en mí un deseo de obedecer a Dios, de ser santo como Él es santo, no por la fuerza, sino por mi propia voluntad. Así que me gustaría, mientras vamos pensando en este verso, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No hay una pregunta acerca de lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Hay alguna duda? Dice ahí, posiblemente, si tú puedes, si quieres, el día domingo, pero los otros días no. No, hay una orden ahí, un mandato claro de parte de Dios. Ustedes tienen que ser santos como yo soy santo. Así que el estándar que nos están poniendo es bastante alto. No es ser santo como el pastor es santo. No es ser santo como los ancianos de la iglesia. Es ser santos como quien es santo. Como Dios es santo. Y eso es difícil. Y eso es fuerte. Y es un mandato. Y está ese mandato dado para nosotros. Y Pedro dice, porque Dios mismo dice, sed santos porque yo soy santo. Así que no es Pedro que nos está exhortando. No es Pedro que nos está pidiendo un favor. No es el pastor aquí predicando el 14 de julio, sino que es Dios mismo que nos está diciendo en el día de hoy, ustedes tienen que ser como yo soy. Digan amén. Ustedes tienen que ser santos. Un llamado a la santidad. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y yo quiero ver algunos versos aquí que tienen verbos en voz imperativa. Tienen expresiones que me dicen a mí, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que esperar alerta y sobriamente por nuestra herencia. Tenemos que esperar. Nosotros tenemos una herencia, ¿verdad que sí? La vimos hace 2 semanas, una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia que nadie puede tocar, ni cambiar, ni quitarnos. Dios nos ha dado una herencia, pero para tener una herencia algo tiene que suceder, ¿verdad? Quien está otorgando esa herencia tiene que morir en un sentido, o en el caso nuestro, nuestra herencia la vamos a recibir un día cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando Jesús regrese por su iglesia y nos una a Él una vez por todas ya, vamos a recibir esta herencia. Y entonces, si usted ve el versículo 13, Pedro nos va a dar unas instrucciones aquí y un imperativo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Y qué? Esperad. El imperativo es esperen. ¿Y esperen cómo? Por completo. Por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Los que me conocen saben que a mí me gusta el fútbol, ¿verdad? No el fútbol, me gusta el fútbol americano, pero el fútbol, el soccer. Y muchos de los juegos del equipo que a mí me gusta los juegan los domingos justo a esta misma hora. Así que yo no los puedo ver. ¿Pero qué yo hago? Yo los grabo. Pero cuando los grabo, yo quiero ver el juego como si lo estuviese viendo en vivo. Así que yo apago mi teléfono para que no vea ninguna alerta de que mi equipo ganó o perdió. Le digo a David, no me digas quién ganó. Si se me acerca el papá de Carlos Sanabria, que siempre le gusta hablar conmigo de fútbol, le digo, no me digas quién ganó. No veo ninguna alerta. No hago todo lo posible, todo el día, para esperar ese momento cuando me pueda sentar en mi casa a ver el juego, ¿verdad? Y a verlo como si estuviese en vivo y gozármelo, y ojalá que ganemos, como si lo estuviese viendo a las 11 del día, que es típicamente la hora que juegan los equipos de Europa en nuestro tiempo, ¿verdad? Lo que quiero que entiendan es que yo estoy haciendo todo lo posible para esperar ver ese juego sin saber. Estoy esperando por completo. ¿Ustedes entienden ahora
Estoy esperando completamente. Lo que yo espero, yo digo, yo tengo que hacer todo lo posible mientras estoy aquí para que cuando yo vaya a ver ese juego, yo no sepa quién ganó. Yo no tenga la menor idea. La semana pasada grabé el juego de las mujeres, la Copa Mundial, que ganaron las americanas, ¿verdad que sí? Y yo lo grabé. Y cuando llegué a casa, después que terminamos aquí, lo puse. Y Laura me dijo desde arriba, ¿quién ganó? Y yo le dije, yo no sé. Y ella dijo, yo voy a averiguar. Y yo le dije, no me digas. Y yo me gocé ese juego como si lo estuviese viendo en vivo. Esperé. Y en un momento dado, en la mitad, subí a donde estaba Laura. Y ella me dijo, yo sé quién ganó. Y yo le dije, no me dañes la fiesta. No me digas, yo quiero esperar ese momento completamente. Así que cuando Pedro dice, por tanto, ¿qué? Cíñanse los lomos. Así que mientras esperamos, miren, tenemos que amarrarnos el entendimiento. Y esas son expresiones que nosotros no las entendemos. ¿Usted se ha ceñido sus lomos en algún momento? Lo más probable no, porque no nos vestimos de la manera en que se vestían en aquel tiempo. Pedro y las personas de su tiempo, mujer y hombre, se vestían con túnicas, típicamente una túnica por adentro y otra o a veces dos por encima. Así que si tú ibas a trabajar o ibas a correr o ibas a hacer algún ejercicio donde necesitabas moverte, tú tenías que tomar esas túnicas y hacer ¿qué? Amarrártelas. Y te las amarrabas alrededor de tus cinturas, tus lomos. Tenías que subirte aquello y amarrártelo para soltar tus pies, para tener flexibilidad. Tenías que subirte las mangas y amarrártelas para poder moverte. Así que Pedro está usando una metáfora de su tiempo, pero nosotros no tenemos túnicas, ¿verdad que no? Pero ¿qué es lo que le estaba diciendo? Prepárate físicamente para lo que tienes que hacer. Pero entonces me dice, amarra tu ¿qué? Tu mente. Versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. También nos dice, sed ¿qué? Sobrios y esperad por completo. ¿Cómo es que uno se ciñe el entendimiento? ¿Qué es lo que es preparar la manera en que tú piensas? Pues yo le di un ejemplo, una ilustración. Todo lo que tú haces en tu vida tiene que ser calculado. No hay tal cosa como, exploté porque no entiendo cómo. Esto me pasa a mí porque ese es mi carácter. Sino que tú tienes que ir pensando cada vez en tu vida, en cada momento. Yo tengo que vivir mi vida santa y como Dios me lo exige. Yo tengo que pensar, yo tengo que calcular, yo tengo que decir, voy a estar en una situación difícil, deja prepararme. Cuando usted vaya a su empleo mañana, si usted sabe que hay alguien difícil a quien usted se le sienta al lado, pues ¿cuándo es que usted tiene que amarrar su entendimiento? Ahora, mañana antes de ir y mientras esté ahí al lado de esa persona. ¿Saben qué? Nosotros sabemos cuando vamos a estar en situaciones difíciles, ¿sí o no? A veces nos vienen de pronto. Pero aún en esas, tú tienes la oportunidad de calcular, de pensar, de decir yo voy a obrar sobriamente. Miren, mis queridos, nuestros sentimientos, nuestros sentidos, nuestro entendimiento hoy día es bombardeado constantemente con información, ¿verdad que sí? Y la mayoría de ella es bulla. No tiene ningún valor. Pero tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos algunos que yo ni conozco, que tienen unos muchachos más jóvenes que nosotros. Miren, todas las noticias ahora son noticias de última hora. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Ya no hay noticias, ahora hasta el weather es de última hora. Todo es, tú tienes que saber. Presta atención, te lo ponen con rojo en la pantalla para que tú tengas, y si tú no escuchas las noticias te sientes como, ¿y ahora qué? Ahora no puedo comentar en Facebook porque no sé. Todo el tiempo nuestra mente bombardeada y nosotros tenemos a veces que echar para atrás un poquitito, ¿usted no cree? Y decir que yo voy a pensar, porque ser sobrio, obviamente entendemos lo que es ser o no estar sobrio, ¿verdad que sí? Porque es una analogía, una ilustración de alguien que se ha emborrachado y ha perdido control. Pero el otro lado, la idea de tener control de tu mente,
Es lo que Pedro nos está diciendo. Tú quieres ser santo, pues mientras tú esperas por completo, mira, amarra tu entendimiento, prepárate y obra de una manera sobria. ¿Qué más? No podemos parecernos a los que no tienen esta esperanza. Yo quiero que me escuchen bien. Vayan conmigo a los versículos que siguen, el versículo 14. Como hijos, ¿qué? Obedientes. Ustedes notan, Pedro pone esa expresión ahí y tú puedes quitarla y el versículo sigue siendo válido. Pero él te dice, mira, lo que te voy a decir ahora es porque tú eres un hijo, ¿qué? Obediente. En otras palabras, lo que te voy a decir no solamente es un mandato, pero tú lo debes cumplir porque eres un hijo de Dios. Es como hacemos nosotros con nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad que sí? Le decimos, cuando queremos que hagan algo, le hablamos con dulzura. Ellos tienen que obedecernos. Hace una semana estaba sentado aquí con mi nieta y yo quería que ella hiciera algo y ella no quería hacerlo. Y yo le dije, con la voz más dulce que yo pude buscar, le dije, mamita, pero es que yo te quiero mucho y tú me quieres mucho y yo soy tu abuelo favorito. Y ella me miró con esos ojos que tú sabes que está calculando y me dijo, escúcheme, la persona está aquí, me dijo, yo no te quiero y mi abuelo favorito es Fofo, ese es Randolfo que anda por ahí. Los pedazos de mi corazón yo creo que todavía andan rodando por aquí, por el templo. Si usted ve uno, regrésemelo. Yo tratando de todas maneras que hiciera lo que yo quería a la buena, porque es mi nieta favorita, ¿verdad? La única que tengo, mi favorita. Al ratito me estaba dando abrazos y besitos y me decía que me quería mucho, pero todavía, si usted encuentra pedacitos de mi corazón por ahí, regrésemelo. Pues Pedro nos está diciendo en un sentido algo parecido, como hijos obedientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, versículo 14? No te conformes a los deseos que antes tenías cuando estabas en esta ignorancia de la esperanza que tú no sabías que tenías o podías tener. Yo hice una paráfrasis del verso, ¿me entiende? ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo? No tomes la forma de los deseos que tú tenías antes de tú saber que había una esperanza para ti. Yo creo que esto es importante. Yo sé que Pedro nos lo ha dicho suavemente en un sentido, pero qué importante es para nosotros entender que aunque es un mandato, aunque viene suavizado, esto no es algo que nosotros tenemos opcional o como una opción en nuestras vidas. Pedro nos está diciendo, tú quieres ser santo como Dios es santo, tú no puedes parecerte a la gente que no tiene esta esperanza. Dígame conmigo ahora. No nos podemos parecer, no tomes la forma de las personas que andan en una ignorancia. Cíñete los lomos, prepara tu entendimiento. Miren, mis queridos, hay muchas personas que quieren estar aquí, quieren venir a la iglesia, quieren los beneficios de estar en una congregación, quieren la comunión que hay entre hermanos, quieren estar aquí en estos momentos, pero quieren tener otro pie allá afuera. Quieren tener esto que tenemos aquí, pero quieren seguir con algún deseo o deseos de los sistemas que tenían antes. Y Pedro me está diciendo a mí claramente, no puedes conformarte a los deseos de aquella gente que son como tú eras. ¿Cuándo? Antes, cuando andabas en ignorancia de esta bendición que Dios te ha dado. ¿Usted lo quiere más claro? Yo creo que no. Pedro nos está diciendo, tú quieres ser santo, tú tienes que dejar de parecerte a la gente que no lo es. Laura y yo hablábamos ayer de una situación específicamente, bueno, nuestros jóvenes en la Alianza Cristiana y Misionera están en un programa que se llama Life esta semana, ¿verdad?
Es un concilio que hacen cada 2 años. Hay casi 6,000 jóvenes de la Alianza en Orlando. Y usted ve a veces, si usted ve el programa y usted ve el live stream que están dando por Facebook, y Laura y yo miramos las personas que están al frente, y yo digo, bueno, yo no me vestiría así. Y yo le digo a ella, quizás tú y yo somos... Yo no sé de lo que somos, de otra generación. Y yo le decía a ella, bueno, y yo trato de razonar las cosas a veces. Yo le decía, bueno, quizás no es tanto que tengan los pantalones rotos y un peinado que yo no usaría. Aunque yo uso uno, ¿verdad? Pero quizás no es tanto, pero nos quedamos sin poder explicar. Porque al fin y al cabo, si usted ve una de esas personas vestidas de esa manera, usted va a decir, se visten igual que se viste el resto de la gente que está predicando otro mensaje. Y uno pudiera decir, ustedes están anticuados, mire pastor, usted allá al frente con un traje. No es así, nuestros jóvenes se visten de otra manera, está bien. Pero si nos parecemos a alguien o a otra cosa, a veces se nos hace difícil o se le hace difícil a quien nos está viendo entender cuál es la diferencia. Y yo digo, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque quizás no es tanto de la manera en que yo me he visto o se viste otro. Son los mensajes sutiles que a veces mandamos por debajo de la corriente. Y yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Pedro nos está diciendo, no tomes la forma de. Lo que eso quiera decir para ti, amén. Pero no tomes la forma de aquellos que no tienen la esperanza que tú tienes. No te conformes a los deseos de este mundo, sino sed santo como Dios es santo. ¿Qué más nos dice al final? Tenemos que conducirnos, miren, en una manera específica. Cuando hablamos de la santidad, a veces en la iglesia se nos nublan los ojos y el entendimiento se nos cierra, porque es un tema que a veces le tenemos hasta miedo de hablar de ellos. O se nos ha enseñado que la santidad es la manera en que tú te vistes, y yo acabo de usar un ejemplo donde alguien me pudiera decir, eso es exactamente lo que usted está diciendo, pastor, que ponerse un traje en la plataforma es santo, venir aquí con jeans rotos, que no es por pobreza, sino por diseño, eso no es santo, pastor, eso no es verdad. Y yo acepto la crítica, la acepto. Algunas personas piensan que es tu vestimenta, lo largo de tu vestido, si tienes o no tienes aretes, si te cortas o no te cortas el pelo. Cuando yo era muchacho, o más joven de lo que soy ahora, mi papá no quería que yo tuviera barba. Porque tener barba al final de los años 60, al principio de los 70, tener una barba, no era moda. Era una declaración pública que tú te asociabas con ciertas personas. Y para mi papá te asociabas con un barbudo en particular, que yo creo que él no apreciaba mucho. Entonces no es tanto la barba, sino la asociación que uno puede hacer con eso. Algunas personas piensan que eso es la santidad, o la ausencia de barba es la santidad. Pero miren, eso no es lo que la Biblia enseña. Y es más, si usamos el pasaje que Pedro cita específicamente y decimos, cuando Pedro nos dice, sed santos porque Dios es santo, él está citando a Dios mismo, ¿verdad? Y está citando a Dios en un contexto específico. Así que si quisiéramos saber a qué se refería Pedro, ¿no debiéramos ir a ese contexto? ¿Ustedes no creen que sería sabio hacer eso? Pues lo que Pedro está citando es del libro de Levítico. Y son las órdenes que Dios le da al pueblo de Israel. Y una serie de leyes y instrucciones que le da. Leyes que tienen que ver con la comida, leyes que tienen que ver con la manera en que se vestían, leyes que tienen que ver con la manera en que se iban a dirigir como pueblo, leyes que tienen que ver con su religión, la práctica de su fe, un conjunto de instrucciones. Y Dios le dice a ellos, les estoy dando esto para que las cumplan y al cumplirlas ustedes sean santos como yo soy santo. ¿Y qué es lo que pretendían esas leyes?
¿Qué es lo que Dios quería enseñarle al pueblo? ¿A no comer puerco? Porque ahí está, no comas de animales que tienen la pezuña hendida. No comas de animales que se arrastran. Ya nosotros hemos violado la mitad de todas esas leyes, ¿verdad que sí? Habían leyes de cómo te vestías, aún de no mezclar cierto tipo de ropa con otro. Tú no podías mezclar el algodón con el lino. Y yo digo para mí, pero, ¿really? ¿Por qué Dios les dijo eso? ¿Para molestarlos? ¿Para fastidiarlos? ¿Para hacerles la vida difícil? ¿Qué es lo que Dios les estaba enseñando? Todas estas prácticas, todas estas maneras de comportarse las tienen las naciones que están a su alrededor y tienen un significado. Algunas eran por su salud, quizás el no comer puerco por su salud, porque si tú no cocinas bien, ¿verdad? El puerco pues te puede enfermar. Pero muchas de estas leyes, yo diría todas ellas, apuntaban a que este pueblo tenía que reconocer que ellos tenían que ser diferentes a las naciones que estaban a su alrededor. Y Dios lo que quería era decirle, no te vistas de cierta manera, porque de cierta manera se viste esta gente. Y cuando se viste así, no es moda, están declarando algo acerca de su identidad. Y típicamente de su identidad espiritual. Así que cuando Dios prohíbe rasgarte la piel, que hoy dicen que es tatuarte o no tatuarte, ¿por qué Dios les prohibió al pueblo rasgarse su piel, marcarse de esa manera? Porque eran ritos a dioses de las naciones cananeas a su alrededor. Por eso Dios le dijo, no lo hagas, porque cuando lo haces, estás o practicando o pareciéndote a aquellos que lo hacen. Digan amén conmigo, porque esto liberta. Esto no esclaviza ni encadena. Cuando tú te das cuenta los principios que están detrás de las leyes de Dios, tú dices, lo mejor que yo puedo hacer es cumplirlas. Y aunque yo no tenga que preocuparme hoy por vestirme con lino y algodón, yo no tengo la menor idea si los tengo los dos puestos. Hay algo detrás del principio que está ahí, que Dios me está diciendo a mí, tú no puedes parecerte a la gente que está a tu alrededor, cuya vestimenta, cuya manera de comer, cuya manera de practicar su religión, te están diciendo que no son como tú, no adoran al mismo Dios que tú adoras. Por tanto, mis queridos, tenemos que conducirnos de una manera diferente a los del mundo. Nuestra santidad tiene que ser algo que nos haga diferentes. No para gloriarnos, ni jactarnos, ni separarnos. Porque la razón por la cual Dios escogió al pueblo de Israel es para dar su gloria a las naciones, para darse a conocer. Nosotros no estamos llamados a separarnos para escondernos. Reprendemos al diablo. Estamos llamados a separarnos del mundo para hacer luz. Para que la gente diga, la diferencia está en que adoran a un Dios que no es el mismo que nosotros. Y nosotros hemos tomado la santidad como una lista de do's and don'ts. A esto no hagas ello, a esto no. Y nos cansamos de darnos instrucciones. Y Dios lo que quiere es liberarte, darte principios que te liberan. Que te dicen, condúcete de una manera diferente. Y nosotros hemos definido aquí la santidad como movernos espiritualmente en dos direcciones a la misma vez, ¿verdad? A acercarnos a Dios mientras nos alejamos. A alejarnos del pecado para acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios para alejarnos del pecado. Por eso las listas de los seres humanos no sirven para nada. Porque lo único que hacen es quizás alejarte de, pero no te acercan a Dios en nada. A Dios no le importa el tamaño de tu vestido. Él le importa la razón por la cual te lo pusiste. Y a nosotros los hombres, porque siempre hablamos de las mujeres, a nosotros los hombres quizás hay cosas que Dios nos dice también. No me importa las cosas que tú haces.
me importa la razón por la cual las haces. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y los principios de Dios son claros. Por eso yo no tengo que preocuparme en el día de hoy si como puerco o no como puerco. Y me gustan las chuletas. Porque en el día de hoy no hay esa misma asociación. Pero quizás hay otras. Que Dios no las menciona, que Moisés no las escribió en el Antiguo Testamento. Porque Moisés no tenía Facebook. Moisés no tenía redes sociales, ¿verdad que no? Pero nosotros a veces cuando ponemos cosas en las redes sociales nos parecemos a todo el resto de la gente que está poniendo cosas en las redes sociales que no agradan a Dios. Y el principio sería el mismo. Condúcete en una manera que diferente. ¿Y cómo es que debemos hacer eso? Un temor reverente, dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos ¿en qué? En temor. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor aquí es temor reverente más que temor puro. Pero ¿saben qué? Pedro nos dice, ¿por qué es que tenemos que temerle a Dios? Porque Él juzga ¿qué? La obra de cada uno sin favoritos. Así que lo que tú haces, Dios lo está escribiendo. Ahora, la culpa de mi pecado Dios la borró, ¿verdad que sí? Pero mi obra como creyente, la Biblia dice que nosotros los creyentes vamos a tener que compadecer ante Cristo. Y explicarle a Cristo qué hicimos con lo que Él nos dio. ¿Qué hicimos con el testimonio que me dio? ¿Qué hice con el evangelio que me fue predicado? ¿Qué hice con la gracia que se me dio a mí? Que otros solamente anhelaban y que los ángeles la ven desde el cielo y dicen, wow, ¿qué hice yo con eso? Tú vas a tener que darle cuentas. No por tu salvación, si eres salvo, pero por tus obras sí. Y si no eres salvo, la Biblia dice que vas a tener que tus mismas obras te van a condenar. Así que tú tienes que entender que cuando Pedro dice aquí, y si invocamos por Padre a Dios, usted llama a Dios por nombre, porque eso es lo que quiere decir invocar. Pues sí, ¿verdad que sí? Qué bueno, qué bendición. Pero Pedro nos está diciendo, mira, tú lo amas como Padre, ¿verdad? Pero Él es un Dios justo que va a juzgar. Así que condúcete con una manera de temor. La palabra conducir aquí es interesante porque tiene la idea de volver a algo. ¿A qué es lo que Dios nos está diciendo que volvamos? A la manera en que Él quiere que nosotros vivamos. Una manera que refleje lo que Él es. Y condúcete ¿con qué? Con temor, un temor reverente. Yo tengo un carro nuevo, gracias a Dios. Y en este carro nuevo tiene un sistema. Tiene un nombre larguísimo ahí. Pero este sistema ya está prendido siempre, a mí me gusta. Tiene una cámara en el parabrisas mi carro, ¿verdad? Una cámara pequeñita. Y esa cámara mide la distancia que yo tengo entre los dos carriles donde yo voy. Y si yo voy corriendo por la carretera, después de cierta velocidad, y me salgo de mi línea, el guía se activa y me echa para atrás. Y suena una alarma. Y a veces yo voy por la carretera y a propósito suelto el guía. ¿Y sabe lo que me dice mi máquina? Agarre el guía con sus dos manos, por favor. Porque se da cuenta que yo estoy tratando de engañarla. Y yo voy por la carretera y sin darme cuenta si me salgo, y el guía me forza en la otra dirección. Es increíble. Y se siente bien raro eso. Porque uno no está acostumbrado a que el guía pelee con uno, ¿verdad que no? Y ¿saben qué? Yo puedo apagar ese sistema. Yo puedo ignorarlo también y cambiarme de línea como me dé la gana. Salirme de todas las líneas si quiero. Pero me avisa. Me está diciendo, mantente, condúcete en este carril. ¿Y por qué yo he decidido que eso es importante?
porque me puede salvar la vida, ¿verdad que sí? Así que es un sistema para mi seguridad. Y aunque moleste a veces, y aunque a veces uno quiere pasarle un carro por el lado y uno quiere echarse un poquito para acá y la máquina empieza a gritar, yo digo, cállate la boca. Pero ¿qué me está protegiendo? Lo hago por temor de mi propia vida, ¿verdad que sí? Es un sistema, y yo lo puedo apagar. O, si no quiero que grite cuando voy a cambiar de línea, tengo que usar el aparatito ese que nosotros en Rhode Island no sabemos lo que es. Usted sabe que usted tiene una palanquita en su carro y usted la sube para arriba, prende las luces direccionales de este lado. Si usted la baja, prende las luces direccionales de este lado y usted le dice a las personas que están detrás de usted y al frente de usted, y usted va a cambiar de línea. Ustedes aprendieron algo nuevo hoy, ¿verdad que sí? Porque en este estado padecemos de no usar el aparatito ese. Así que si yo lo uso, ella entiende que yo voy a cambiar de línea y no me grita. Condúcete con temor en todos los días de esta ¿qué? Peregrinación en la cual tú estás. Y también él dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis ¿qué? Dilo conmigo, que fuisteis ¿qué? Dilo bien alto, ¿qué? Esa palabra es la palabra que se usa cuando alguien compraba un esclavo y lo ponía en libertad. No es cuando tú vas al supermercado a comprar. Rescatar aquí es decir, yo voy a darle el precio de tal o cual persona y lo voy a poner en libertad. Y cuando tú escuchas eso, tú dices, espérate, alguien pagó un precio por mí y me puso en libertad. Entonces, si yo voy a invocar a Dios, que fue quien pagó ese precio a través de Jesús, entonces yo lo voy a obedecer no tanto por mi seguridad de vida eterna, sino lo voy a obedecer porque Él pagó un precio alto por mí. La propia vida de su Hijo Jesús derramada en la cruz, su sangre derramada en la cruz del Calvario para que tú pudieses tener una herencia, una esperanza que nada ni nadie te puede quitar. Entonces Pedro nos está diciendo, condúcete de una manera que refleja que tú entiendes que fuiste rescatado. Dígame conmigo. Que alguien dijo cuando tú no tenías nada de valor, y yo voy a pagar un precio alto por ti. Cuando tú estabas lleno de pecado y eras abominable, dijo Dios, yo voy a pagar un precio alto por tu vida. Y te voy a rescatar. Ojalá que nosotros entendamos, hermanos, que nuestra salvación le costó mucho a Dios. Para nosotros es gratis. No hay nada que tú puedas hacer ni para merecértela, ni para conseguirla. Pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Y Pedro nos está diciendo, vive tu vida, reflejando que tú entiendes eso que Dios ha hecho por ti. Y al final de este pasaje, y terminamos, hay un otro imperativo. Versículo 21 en adelante, versículo 22 en adelante, perdón. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En otras palabras, según todo esto que te he dicho. Entonces Pedro dice, para el amor fraternal no fingido. Así que se puede fingir el amor. Parece que sí. Tarde o temprano te declara, pero este amor es el amor ¿qué? Fraternal. El amor que usted tiene por la persona que usted tiene aquí a su lado. Mírenlos, mírense el uno al otro. Algunos de ustedes son familia. Algunos están casados. Otros son adoptados por Dios. Por tanto somos familia, ¿verdad que sí? Familia fraternal está aquí. Tus hermanos en Cristo están aquí. Y Pedro nos va a decir, ¿tú quieres ser santo como Dios es santo? Tú tienes que amar a la persona que tú tienes a tu lado de la manera que Dios te amó a ti. Digan amén ahora. ¡Ay! ¿Cómo es que dice el verso? Vamos a leerlo otra vez, a ver si estamos seguros de ese amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, que
Amaos, y aquí el amor es ágape. Amaos unos a otros, ¿cómo? Entrañablemente. Un amor de las entrañas. Como una madre ama a su hijo, ¿verdad? Como tuvimos que amar nosotros a nuestros nietos ayer, porque se pasaron 2 días con nosotros y ya al final del segundo día era el amor entrañable que le tenemos, lo cual nos mantenía a nosotros sanos y a ellos vivos, porque los nietos son espectaculares por un día. Ay, no, son bellos y lindos. Y yo diera cualquier cosa porque regresaran conmigo a la casa esta noche, pero wow, llega un punto que, mira, si yo no te amara tanto. Entrañable, de las entrañas, ¿verdad? La palabra literalmente que es un amor que se estira hasta lo máximo. Entonces Pedro nos está diciendo, queremos ser santos como Dios es santo. Y acuérdese, eso es un mandato. Entonces, ¿qué? Tenemos que hacer, ¿qué? Amarnos como Dios nos amó a nosotros. ¿Y cómo es que Dios te amó? Un amor no por mérito, sino por su grande misericordia. Digan amén ahora. Porque la persona que tú tienes a tu lado ahí, tienes que amarlo no porque se lo merece. Ay, aleluya. Tienes que amarlo porque Dios te amó a ti así y te manda a amarlo. Mírenlo ahora, mírense a la otra. Porque ahora quizás algunos de ustedes van a empezar a patinar. A fulano de tal. Miren, un amor no porque tú lo has escogido, sino porque Dios te escogió a ti. Y de la misma manera que te escogió a ti, escogió al que tú tienes a tu lado. Así que aunque tú no quieras a fulano de tal, tú no tienes tal opción. Dios te está amando a amarlo como Él te amó a ti. Y es un amor que cuesta. No es un amor barato. No es un amor de florecitas y de chocolates. Es un amor que honra. Es un amor que da valor a la otra persona. Es un amor que da a entender al otro, que entiendo que el precio que se pagó por ti es el mismo precio que se pagó por mí. Tú y yo tenemos valor en los ojos de Dios. El mismo que tengo yo, lo tienes tú. No porque te lo mereces, sino porque Dios me lo ordena. Tenemos un llamado a la santidad, hermanos. ¿Qué es la santidad? Vivir nuestras vidas santos, como ¿quién es santo? Como Dios es santo, viviendo una vida que espera completamente nuestra herencia. Ya saben lo que es completamente, ¿verdad? Yo arreglo mi mente para que en todo momento yo esté viviendo una vida que demuestra que yo estoy esperando algo. Que aunque no lo tenga, yo vivo como si lo tuviese. No conformándome a los deseos y viviendo en temor de quien llamamos Padre por lo que Él ha hecho por nosotros. Y yo añadiría aquí, no apagues tu conciencia, no apagues esa. Yo no voy a apagar la maquinita en mi carro, ¿saben? Lo voy a dejar el sistema prendido ese. Me va a gritar a cada rato, pero yo sé que es para mi propio bien. Y tú tienes un sistema que te alerta cuando te estás saliendo de línea. ¿Sabías tú eso? Se llama el Espíritu Santo que mora en ti, que obra a través de tu conciencia. ¿Sabías tú eso? Y que a veces te habla en voz audible y en voz directa. No apagues la voz del Espíritu Santo cuando te dice te estás saliendo de carril hacia Él. Cuando la alarma empiece a sonar y Él trate de mover tu guía, no pelees con el Espíritu Santo de Dios. Pónganse de pie conmigo un momentito. Yo quiero orar con ustedes. Al final de este pasaje, Pedro cita un verso, 2 versos del Antiguo Testamento. Y nos dice, tú y yo perecemos como la flor. Yo venía por el camino en la carretera hoy día y Laura me dice, mira, hoy salieron todas las florecitas que son color lila.
porque parece que es este fin de semana que salieron, todas en la carretera, pues tú las ves. Pero tú pasas por ahí en 2 o 3 días. Y Pedro dice, pero mi palabra, citando a Dios, permanece para siempre. Permanece ahí quiere decir que está puesta de pie. No es que está tirada en tu casa, en una esquina, por toda la vida, sino que es un término de guerra. Permanece, está parado ahí, nadie lo mueve. La palabra de Dios permanece. Y entonces, Pedro termina el pasaje, nótenlo después cuando ustedes vayan a su casa. Y dice, y esta es la palabra que os ha sido anunciada a ustedes hoy por el Evangelio y la predicación del mismo. Digan amén. En otras palabras, Pedro te está diciendo a ti, el mensaje de Dios, tú lo has escuchado. Y esa palabra permanece. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el mandato de Dios? ¿Será esto opcional, sed santos porque yo soy santo? ¿O será que yo entiendo que lo debo ser porque es lo que Dios exige de mí, que me parezca a Él y no que me parezca a las personas que tengo a mi alrededor que no tienen esta esperanza? Yo voy a orar y yo quisiera que al salir de aquí en el día de hoy tú entiendas lo que Dios te está diciendo. Que entendamos claramente la manera en que Dios nos ha hablado. Así que dobla tu cabeza conmigo un momentito, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, te honramos, te adoramos. Señor, hacemos reverencia frente a ti, porque te podemos invocar por nombre. Decirte Padre, que habla de nuestra relación, decir Jehová, que es tu nombre dado en la palabra de Dios, o cualquiera de los otros nombres que tenemos en tu palabra, los cuales nos hablan de quién y cómo tú eres. Pudiéramos citar todo eso, pero si lo hacemos, es porque queremos parecernos a ti y no a lo que tenemos a nuestro alrededor. Queremos ser santos, separados, diferentes, no para aislarnos, sino para darle gloria y honra a tu nombre, para que las personas que estén a nuestro alrededor entiendan y conozcan este mensaje que ha sido anunciado a nosotros. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias.